Vamos a continuar. Yo quisiera seguir leyendo para dar una idea más general todavía de lo que es vivir en la divina voluntad. El día de mañana lo vamos a dedicar para saber cómo entrar en esta divina voluntad. O sea, ahorita nada más darnos esa noción de qué es y qué es lo que Jesús opina de esta santidad. Así que vamos a continuar, ¿les parece? No sé si quieran que les vaya yo diciendo las fechas de las lecturas. Si tienen los libros, los podrían releer en su casa. ¿Sí? No, porque la fecha la puede llevar a volverlo a leer en su casa. Si no le doy la fecha, nunca la va a encontrar. Entonces, dice: hija mía, en mi voluntad están todos los bienes posibles, y el alma que vive en ella es necesario que esté con confianza obrando junto conmigo como dueña. ¿Por qué le dice esto? O sea, ¿cuál es la razón de que le diga esto? Un poco antes está Luisa con Jesús y dice Luisa, mientras rezaba y veía en mí a mi siempre amable Jesús y a otras almas en torno a mí, las cuales decían: Señor, todo lo has puesto en esta alma. Y extendiendo sus manos hacia mí me decían: ya que Jesús está en ti y con él todos los bienes, toma y danos a nosotras. Curioso, ¿no les parece? O sea, veía a otras almas que llegaban con ella y le decían: danos, danos. ¿Qué querrían estas almas? La luz de Jesús, las gracias de Jesús, los dones de Jesús. Porque dice, ya que Jesús lo puso todo en ti, ahora tú danos a nosotras. Esta es la razón por la que Jesús después le dice lo que leímos al principio. Voy a repetirlo. Dice, en mi voluntad están todos los bienes, y el alma que vive en ella es necesario que esté con confianza, obrando junto conmigo como dueña. Como dueña. O sea, Dios me va a dar todo lo suyo, pero no me lo da no me lo comparte nada más, sino que me lo da como propiedad. Y ahora yo, con estas propiedades que Dios me da, yo puedo disponer de ellas de la manera que yo quiera. Se supone que en el bien, por favor, no podemos hacer cosas que estén fuera de la voluntad de Dios con sus cosas. No hay pecados divinos. ¿Sí? O sea, para que se entienda, no es hacer lo que yo quiera, sino hacer lo que Él quiere que yo haga, pero hacerlo desde mí. Dice, todo esperan las criaturas de esta alma, y si no lo tienen, se sienten defraudadas. ¿Y cómo puede dar si no está con toda confianza obrando junto conmigo? Por eso el alma que vive en mi voluntad le es necesaria la confianza para dar, la simplicidad para comunicarse a todos, con el desinterés de sí para poder vivir toda para mí y para el prójimo. Tal soy yo. Son pasos, son cosas necesarias para poder llegar a tener la divina voluntad de nosotros. Primero, la confianza. ¿La confianza en qué? Bueno, eso podría ser, pero es la confianza en Jesús.
para poder estar con Él con confianza y sabiendo que todo lo de Él ahora es mío. Si yo no tuviera esa confianza con Él, no podría yo usar lo de Él como mío. Entonces se necesita la confianza. Después, la simplicidad. ¿Qué quiere decir simplicidad? Podríamos ponerlo como humildad, sencillez, ¿sí? Simplicidad. Un alma simple es un alma que se puede comunicar a cualquiera. No tiene cosas en su interior, no tiene nudos en su interior, no tiene nada conflictivo en ella. Entonces se puede comunicar con cualquiera. Entonces debe ser simple para tener la posibilidad de comunicarse a todas las personas y poder darles a todos lo que Dios le ha dado a ella. Cuando Dios da, lo da para siempre, nunca lo quita. Y lo da para que la criatura lo use. Pero lo debe usar ¿para qué? Para lo que Él quiere que lo usemos. Porque a la hora que Él me lo da, ¿Él con qué se queda? ¿Con qué se queda Jesús? Con nada. Con nada. Espéreme. O sea, vivir en la divina voluntad es un intercambio de vida. Un intercambio de vida. Jesús me va a dar su vida y yo le voy a dar la mía. ¿Para qué quiere Jesús mi vida? ¿Para qué querrá Jesús mi vida? Para llevarla a la cruz, para llevarla a la muerte. Para eso quiere mi vida. ¿Por qué? Porque mi vida es muerte, porque todo lo que hemos hecho en la vida es muerte, porque es el pecado original. El día que comas del fruto de ese árbol, o sea, que hagas actos sin mi voluntad, irremediablemente morirás. Entonces Jesús lo que quiere es que no muramos. Jesús lo que quiere es sanarme, pero para sanarme necesita quitar mi vida. ¿Se entiende? No se entiende. A veces ni yo lo entendía. Por eso hay que morir con Cristo. Pero eso necesitamos entender que Dios todo el tiempo ha querido irme destruyendo. Todo. ¿Cómo podemos demostrar que Dios siempre ha querido destruirme? Destruir la vida que tengo, la vida que llevo. ¿Nunca han pensado en los mandamientos? ¿Qué son los mandamientos? Son mandatos de Dios que si quiero acercarme a Él, los debo cumplir. ¿Y qué son los mandamientos? Es un ir en contra de mí mismo. ¿Nunca se han puesto a reflexionar? ¿Qué quiere decir ser obediente? Quitarme todo lo que yo tengo de reacio hacia los demás, aceptar la voluntad de los demás y ponerla en lugar mío. ¿Qué quiere decir no robar? ¿Qué quiere? ¿Mandé? Y nosotros ya poníamos un ejemplo hace rato de que cuando tenemos una tienda, le ponemos un poquito de trampa a la báscula para ganancia mía. No mentir. ¿Cuántas veces mentimos al día? 50, bueno, está bien. A veces nos mentimos hasta a nosotros mismos. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos matado? A ver, que levante la mano aquí el que ha matado a alguien. Híjole, estamos entre puro asesino.
¿Cuándo hemos matado? Con la lengua, muchas veces. Y en fin, los mandamientos van en contra de mí mismo. El mandamiento es un decirme, quita tu voluntad y pon la mía. Quita tu voluntad y pon la mía. A ver, primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Lo cumplimos? Por supuesto que no, porque el mandamiento es, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿sí? Con todo lo que eres. Y yo les pregunto, ¿con qué amamos a nuestro prójimo? ¿Amamos al prójimo? ¿Sí o no? Poquito. Bueno, no le oí, pero digo sí. O sea, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, es que nada más Él y yo existamos en el mundo. Y eso no lo hemos hecho. ¿Por qué? ¿Se puede hacer? ¿Pueden dejar de amar a su esposo? Que dicen, sí, sí, sí. ¿Pueden dejar de amar a los hijos? Pues debe de hacerlo. Necesitamos amar a Jesús en ellos. Yo necesito amar a Jesús en la esposa, en el esposo, en el hermano, en la hermana, en el papá, en la mamá, para que solamente existamos Jesús y yo. Pero eso no lo hacemos. Primer mandamiento. ¿Cuál es el segundo? ¿Lo hacemos? Por Dios que no. Tercer mandamiento, ¿cuál es? ¿Cómo? Ese es de la Iglesia Católica. Tercer mandamiento. ¿Mande? Bueno, cuarto. Honrarás a tu padre y a tu madre. Bien. ¿Lo hacemos? Algunas personas lo honran, otras no. ¿De acuerdo? ¿Por qué no lo honran? Porque es un ir en contra de mi voluntad, ir en contra del rencor que tengo para mi padre o para mi madre, ir en contra de todo lo que ellos representan. Y ese mandamiento también es para los padres, no es nada más para los hijos. ¿Cómo será para los padres? Honren a sus hijos. ¿Cómo? ¿Cómo lo pueden honrar? Dándoles un buen ejemplo, dándoles una buena educación, educándolos en la fe, teniéndoles todas las consideraciones que Jesús tendría con ellos. ¿Lo hacemos? ¿Seguro? ¿Nunca le jaló las orejas a su hijo? ¿Nunca le gritamos? ¿Nunca? O sea, no tenemos esa condescendencia, no tenemos esa forma de amar al prójimo. No matarás, ya dijimos que sí hemos matado. No fornicarás, ahí no me meto. ¿De acuerdo? Cada quien respóndase. No envidiarás las cosas del prójimo. No desearás la mujer de tu prójimo. Pero también se refiere a no desearás al hombre de tu prójimo. ¿Sí? En fin, todo eso va en contra de lo que yo quisiera hacer. Jesús me está pidiendo, Dios me está pidiendo renunciar a lo mío desde los mandamientos. ¿Qué es el Evangelio? Por eso, pero ¿qué nos piden con el Evangelio? En pocas palabras, ¿qué nos pide Jesús? Ámense, ámense los unos a los otros. ¿Cómo? ¿Cómo nos pide que nos amemos? Como Él nos ha amado.
¿Y cómo nos amó Jesús? Bueno, hasta el extremo, o sea, sí, pero no la vida material. No se trata de ofrendar mi vida. Por eso, sí, pero se trata de amar al prójimo con todo, hasta ofrendar mi vida. Y lo que está pidiéndome es que yo me vuelva víctima por mi hermano. No víctima física, no que me muera, sino yo aceptar los sacrificios de Jesús en mí para bien de mi hermano. ¿Lo hacemos con el prójimo? Quizá lo podamos hacer por un familiar, quizá lo podamos hacer por un hijo, pero hacerlo por el vecino de enfrente, hacerlo por el drogadicto que está allá afuera tirado, ¿lo hacemos? ¿No? Entonces todos los mandamientos no es más que un ir quitando lo mío para irme poniendo lo de Jesús e ir tomando un intercambio de vida con Él. Cuando Jesús me dice, vamos a intercambiar vida, me pide mi vida para llevarla ahí. Y me dice, ya no te preocupes de tu vida, yo me encargo de ella. Pero ¿qué vida voy a vivir yo? La de Él, la de Él. ¿Y Jesús qué cosas hacía? La labor de Jesús, el trabajo de Jesús es darle al Padre la gloria por toda la humanidad, darle al Padre el amor que toda la humanidad debería de haberle dado y llevarle al prójimo todas las gracias que Dios corresponde por haberle dado eso. Ese debería de ser nuestro trabajo de aquí en adelante, si realmente aceptáramos este intercambio de vida, si realmente entendiéramos que necesitamos empezar a morir nosotros. Entonces Jesús, ahora, aquí en esta lectura, ¿qué me está diciendo? Te voy a dar todo lo mío para que tú se lo des a los demás. Por eso es que debe ser simple, para dar. Pero vas a dar lo mío, que te lo voy a dar a ti. Entonces necesitamos confianza, necesitamos simplicidad y desinterés. O sea, estar con plena conciencia de que para mí no quiero nada, que es como es Jesús. O sea, Jesús no quería nada para Él, todo lo quería para el Padre y para nosotros. Entonces, la simplicidad para comunicarse a todos y con el desinterés de sí para poder vivir toda para mí y para el prójimo. Tal soy yo. Hija mía, a quien en verdad hace mi voluntad, le sucede como al árbol injertado, que la fuerza del injerto tiene virtud de hacer destruir la vida del árbol que recibe el injerto. Así que no más los frutos, las hojas del primer árbol se ven, sino los del injerto. Y si el primer árbol dijera al injerto, quiero retener para mí al menos una pequeña ramita, para poder también yo dar algún fruto, para hacer conocer a todos que yo existo aún, el injerto respondería, tú no tienes ya razón de existir. Después de que te has sometido a recibir mi injerto, la vida será toda mía. Así el alma que hace mi voluntad puede decir, mi vida ha terminado. No más mis obras saldrán de mí, mis pensamientos, mis palabras, sino las obras, los pensamientos, las palabras de aquel cuya voluntad es mi vida. Así que yo digo a quien hace mi querer, tú eres vida mía, sangre mía, huesos míos.
entonces sucede la verdadera, real, sacramental transformación. ¿Se acuerdan que hace rato también oíamos eso de sacramental transformación? Cuando el alma vive en la divina voluntad, Jesús lo que está diciendo, eres yo. Eres sangre mía, huesos míos, eres yo. Y entonces es una sacramental transformación. Ahora somos Jesús. Con Jesús en mí, no sin Jesús. ¿Se aventó? ¿Se aventó? Somos sacramento. Jesús es sacramento. Nosotros, con Jesús en nosotros, somos sacramento. La divina voluntad es sacramento. Es el más grande de los sacramentos que hay. ¿Se aventó? Entonces, ¿cómo decía? Dice, sucede la verdadera, real, sacramental transformación, no en virtud de las palabras del sacerdote, sino en virtud de mi voluntad. Y aquí ya lo puso muy claro, no como en la hostia, sino aquí es mi voluntad la que consagra su vida en nosotros. Dice, en cuanto el alma se decide a vivir en mi querer, mi voluntad me crea a mí mismo en el alma, y a medida que mi querer corre en la voluntad, en las obras, en los pasos del alma, tantas creaciones mías recibe. Sucede como en un cáliz lleno de partículas consagradas. Por cuantas partículas hay, tantos Jesús están, uno en cada partícula. Así el alma, en virtud de mi voluntad, me contiene en todo y en cada parte de su ser. Quien hace mi voluntad, hace la verdadera comunión eterna y comunión con fruto completo. ¿Qué piensan de eso? Pero hablen. ¿Qué piensan de eso? ¿No? Un Jesús que no tratamos, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Esto es lo que nunca hemos pensado y podría tomarse como una herejía incluso. O sea, esto es tan impactante que lo podríamos llevar a ese punto de decir, híjole, esto es una herejía. ¿Mandé? ¿Sí? Afortunadamente ya no queman herejes. O sea, pero esto puede ser tomado así como una herejía. Pero ahora yo pregunto, con todo lo que hemos ido viendo, ¿es o no es como muy lógico lo que nos está diciendo? Lo que leímos del catecismo de la Iglesia Católica, que no era el que nos quiere compartir su ser, su vida, su divinidad, su poder, su sabiduría y todo lo que Él es. ¿No lo decía el catecismo de la Iglesia Católica? ¿Que no Jesús en el Evangelio nos dejó dicho que nos quiere uno con ellos como ellos son uno? O sea, que tengamos la misma divinidad que ellos tienen. Entonces yo pregunto, ¿dónde estaría la herejía? ¿Dónde? En nuestra mente que está acostumbrada a pensar en Dios desde el hombre caído. Ese es el problema. Toda la vida hemos pensado en Dios desde mi naturaleza caída. Entonces yo a Dios lo veo lejanísimo.
lejanísimo no en distancia, sino en vida. Él tiene su vida y yo tengo la mía. Y eso no es la finalidad con la que Dios nos creó. Dios me creó para vivir Él en mí. Y eso ya lo fuimos viendo en la mañana. O sea, cómo va poco a poco diciéndome qué es lo que quiere de mí. Ahora, esto basado en el Evangelio y basado en el Catecismo, cobra una certidumbre. Ya no es algo dicho nada más al azar, sino lo estamos basando en la doctrina de la Iglesia Católica. Lo estamos basando en el Evangelio y lo estamos basando en todas las cartas de los apóstoles, sobre todo en la de Pedro, en la de Juan y las cartas de San Pablo. Así que, aunque parezca herejía, pero tiene mucho de certidumbre, tiene mucho de verdad. ¿Mande? ¿Cuál párrafo? ¿El de desde la sacramental transformación? Ah, bueno. Quiere que leamos el último parrafito. Dice, a medida que mi querer corre en la voluntad, en las obras, en los pasos del alma, tantas creaciones mías recibe. Sucede propiamente como a un cáliz lleno de partículas consagradas. Por cuantas partículas hay, tantos Jesús están, uno en cada partícula. Así el alma, en virtud de mi voluntad, me contiene en todo y en cada parte de su ser. Quien hace mi voluntad, hace la verdadera comunión eterna y comunión con fruto completo. ¿Mandé? Es el objetivo de Dios, vivir con su criatura. Dios no me creó para Él vivir en su cielo, yo en mi tierra, y esperar el día que me muera para decirme, vente conmigo. O sea, no sé si se comprenda. Dios todo lo que hace tiene que hacerlo con una finalidad divina. Y esa finalidad divina es tener a un hombre con el cual poder compartir todo lo que Él es. Si esta no es la finalidad de Dios, entonces yo diría que Dios está saliéndose del lugar. Porque Dios estaría sujetando sus obras a un ser inferior. Todo lo que Dios ha hecho, todo, es para el hombre. ¿Se imaginan que Dios haga todo para el hombre y que el hombre sea un ser inferior a él? Sería una locura que todo un Dios se someta ante una criatura inferior. Sería como si ustedes toda su vida se la dedicaran a Fifí. ¿Se entiende? Así es. ¿Se imagina que usted trabaje, haga todo lo que hace por Fifí? ¿Sí lo haría? Estaría totalmente, todo mundo diría, está loca. Adán y Eva, que no habían pecado y todo lo hacían en común con Dios. Jesús quiere que volvamos a eso, a vivir como en el tiempo de Adán y Eva. Es un retorno a eso. El título del libro que se hace con todas las revelaciones de Jesús a Luisa, se llama así. Dice, el llamado a la criatura para que regrese al orden, al puesto y a la finalidad para la que fue creada.
Entonces, no se trata de algo nuevo, se trata de regresar al origen. ¿De acuerdo? Volver a tener la santidad que tenía Adán. En muchas ocasiones se confunde vivir en la voluntad de Dios con vivir junto con Dios, lo que decíamos hace un momento, Conchita Cabrera de Armida y tantos otros santos que han estado en una unión con Dios muy estrecha. El mismo San Pablo que ya se mencionaba, ya no soy yo quien vive, sino es Jesús quien vive en mí. Entonces Luisa está pensando en eso y le dice Jesús, hija mía, hay una gran diferencia entre vivir unido conmigo y vivir en mi querer. Y mientras esto decía, me ha extendido los brazos y me ha dicho, ven en mi querer, aunque sea por un solo instante, y verás la gran diferencia. Y luego dice Luisa, yo me he encontrado en Jesús, mi pequeño átomo nadaba en el querer eterno, y como este querer eterno es un acto solo, único, que contiene todos los actos juntos, pasados, presentes y futuros, yo, estando en el querer eterno, tomaba parte en aquel acto único que contiene todos los actos, por cuanto a criatura es posible. Yo tomaba parte también en los actos que no existen aún y que deberán existir hasta el fin de los siglos y hasta que Dios sea Dios. Y también por estos yo lo amaba, lo agradecía, lo bendecía. No había un solo acto que se me escapara. Y ahora tomaba el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo hacía mío como era mío su querer y lo daba a ellos como mío. ¿Qué nos está queriendo decir? El alma que vive en la divina voluntad, ¿en dónde está actuando? En Dios. ¿Y Dios en dónde existe? En la eternidad. Y en la eternidad no hay pasado ni hay futuro, es un solo acto. Por lo tanto, todos los actos de Dios, todos están ahí, en ese acto único de Dios. Si la criatura empieza a vivir de la divina voluntad, si la criatura tiene en ella esta divina voluntad, la divina voluntad está en la eternidad. Entonces, cuando la divina voluntad actúa en la criatura, el acto de la criatura, ¿dónde está haciéndose? En la eternidad, porque es la divina voluntad quien lo está haciendo. Por lo tanto, si estoy actuando en la eternidad, mi acto se pone junto con el acto de Dios y abarca todos los actos de Dios, todos. ¿Cuáles son los actos de Dios? Generación eterna del Verbo, procedencia del Espíritu Santo, creación, redención, santificación. Eso es lo que Dios hace. ¿De acuerdo? En el momento en que el alma actúa con la divina voluntad se extiende en todo ese ámbito. Y la criatura le puede decir a Dios, te amo, y ese te amo está en todos los actos de Dios. Y Dios ahora se siente amado por su criatura en todo lo que ha hecho. Dios nunca ha estado solo. Nunca. No sé si alguna vez ustedes hayan pensado, haya pasado por su mente esta idea. ¿Cuánto tiempo pasó Dios solo esperando crear a la criatura? ¿Una eternidad? ¿Les parece lógico?
¿Les parece lógico que Dios haya esperado una eternidad para sacar a su obra maestra, que es el hombre? Pues no, exacto. Como Él está en la eternidad y Él es un eterno presente, en el momento que saca al hombre, lo saca de sí. O sea, lo saca de la eternidad. El hombre ha estado siempre con Dios. Siempre. No en forma física. No en forma física. Pero la vida de nosotros, nuestra vida y sobre todo la vida divina que Dios quería que yo viviera, esa siempre ha estado con Él, amándolo, retribuyéndolo y estando en una relación eterna con Dios. Dios nunca ha estado solo, nunca. Siempre nos ha tenido con Él y ahora nos quiere dar el regalo de saberlo, de comunicárnoslo y poderlo hacer una realidad en mi vida y que no se quede nada más como una realidad para Él, sino ahora me lo quiere compartir. ¿Sí se alcanza a comprender lo que esto quiere decir? Siempre hemos estado en Dios. Bueno, lo que pregunta es que si hemos estado siempre con Dios, entonces ¿qué caso tiene que nos haya puesto en la tierra si ya estábamos muy contentos con Él? No se oye. Ah, pensaste lo mismo. Muy bien. Nosotros estábamos dentro de Dios creador, ¿verdad? Él de ti nos sacó. Y el primero fue Adán, ¿verdad? Así, él pensando en que el mundo se iba a procrear de esa magnitud. O sea, íbamos a hacer tanto. ¿Que no íbamos a hacer tantos? Ha de haber dicho, hijo, estos parecen conejos. Es interesante su pregunta. A ver, que nosotros estuvimos en el seno de la Virgen. Por eso, ahorita vamos a ese punto porque es interesante eso, ¿no? ¿Estuvimos en el seno de la Virgen? Sí. Ahorita vamos para allá. ¿Quién más quería? Nadie. Bueno, creo que esto necesitamos explicarlo, pero ojalá se entienda. San Pablo nos dice que al final del tiempo, cuando el último enemigo haya sido vencido, o sea, la muerte, Jesús someterá todo a Él, para que después, una vez que todo haya sometido a Él, Él mismo se someterá al Padre, para que Dios sea todo en todos. San Pablo nos dice que fuimos creados para ejercitarnos en obras buenas creadas desde toda la eternidad. Vamos a centrarnos en esas dos partecitas de la Escritura. ¿Qué quiere decir que nosotros fuimos creados para ejercitarnos en obras buenas creadas desde toda la eternidad? ¿Qué querrá decir eso? No, sí, pero ¿qué quiere decir que yo deba de hacer las obras que Dios creó desde toda la eternidad? Yo creo que esto necesitamos irlo masticando poco a poquito porque no es fácil. Si me están diciendo que todas mis obras están hechas desde toda la eternidad, ¿qué es lo que me están queriendo decir? Los actos son la vida de un ser, ¿de acuerdo?
O sea, un ser que no tiene actos es un ser muerto. Entonces, la vida del ser son los actos. Si mis actos están creados desde toda la eternidad, yo pregunto, ¿qué es lo que está creado desde toda la eternidad? Mi vida. Nosotros somos trinos igual que Dios. Dios es trino. Nosotros somos trinos. Tenemos una naturaleza humana, física. Tenemos una naturaleza espiritual creada. Un alma, tres potencias, voluntad, inteligencia y memoria, y un espíritu. Pero también tengo una naturaleza divina. Pero la naturaleza divina no es por mí, sino esa me es dada por Dios. Esas son las obras creadas desde toda la eternidad. Dios saca de sí una vida para cada uno de nosotros. ¿Se entiende, no? ¿Seguro? ¿Mande? Así es. Ya nos tenía desde toda la eternidad, pero me tenía en vida divina, porque esa es la importante. La importante es la vida divina, ¿de acuerdo? Porque esa es la que Dios quiere tener, pero la quiere tener para compartir con Él. Pero para eso, para que esa vida divina se pudiera realizar, se necesitaba materia prima. Para hacer un pastel usted necesita harina, necesita ¿cómo se llama? Levadura, necesita lo que le vaya a poner, materias primas. Y con esas materias primas usted forma el pastel. Para hacer una vida divina se necesitaba la materia prima para que esa vida divina se pudiera desarrollar en el tiempo. Hace un momento les dije que la perfección de Dios, esa perfección de Dios que es ser acto único, es su imperfección. Y que la imperfección mía, que es irme formando poco a poco, esa es mi perfección. Dios está en la eternidad, no puede hacer otro acto. Yo estoy en el tiempo y yo tengo que hacer muchos actos. Yo me estoy formando poco a poco y Dios ya está formado totalmente. Pero Dios quiere sacar de sí todo lo que contiene en sí, pero ya no tiene actos. Entonces Dios se sumerge en el tiempo, crea el tiempo para Él meterse en el tiempo y a través de nosotros, a través de esta voluntad imperfecta mía, es como Él se une a mi voluntad y me dice, ahora muéveme, haz que mi voluntad, que ya no puede hacer un acto, se mueva, pero por tu voluntad. Es el plan que tenía sobre Adán. Pero es un Dios que vive en la eternidad, pero que para poderse realizar, se tiene que sumergir en el tiempo. Jesús le dice a María Valtorta, a mí me van a oír hablar mucho de María Valtorta, que es otra gran vidente. Jesús le dice a María Valtorta, mi amor llegó a lo indecible en su perfección al revestirse de carne. Ahora, piensa en eso. ¿Qué dijo? Mi amor llegó a lo indecible en su perfección al revestirse de carne. Que nos dio a su propio Hijo. Sí, nos dio a su Hijo, pero no era ese el sentido de la frase. Abrió todas las posibilidades de perfección de Dios inimaginables con haber creado a la creación, a la criatura. Dios, si lo tomamos así,
permítanme decirlo de esta manera para que se entienda y así como que los asuste. Dios no era totalmente perfecto hasta que logró ser hombre. Necesitaba ser hombre para completar su perfección. Porque así el hombre viviendo en el tiempo le podía dar más actos del acto único que él tenía. Y aparte, porque así el Dios puede desahogar en amor. El amor también. Y puede recibir amor. Con la misma potencia y todo que cosa que antes de que el Verbo tomara carne, no lo podía hacer. Siempre hemos pensado que Dios en su interior, en su relación entre ellos, estaba completo, que no necesitaba nada. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos pensado siempre. Y ahora yo pregunto, Dios es amor, ¿de acuerdo? ¿El Padre es amor? ¿Seguros? Totalmente. No hay duda. Híjole, no hay duda. Para que haya amor se necesitan dos movimientos. Se necesita el dar y se necesita la correspondencia. Entonces vuelvo a hacer la pregunta. ¿El Padre sería amor completo? No. El Padre tiene el movimiento del dar. ¿De acuerdo? El Padre es Padre, pero el Padre da, pero el Padre mismo no se puede retribuir. Entonces, así es, pero espéreme porque ahorita vamos allá. Entonces, ¿el Padre es amor completo? No. Ahora, el Padre ya se dio todo Él. Y ahí está el Hijo, segunda persona de la Trinidad, el Verbo eterno. El Verbo eterno no es Padre, es Hijo. ¿De acuerdo? El Padre no es Hijo, es Padre. Ya son dos personas distintas. Ahora el Hijo tiene que corresponderle al Padre. Y ahora el Hijo le corresponde al Padre en amor. Ahora yo pregunto, ¿el Hijo será amor completo? No, el Hijo tiene la segunda mitad, vamos a decirlo así, del amor. Entonces el Padre tuvo la mitad del dar, el Hijo la mitad del corresponder, y esos dos movimientos hacen que proceda la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, que es el que encierra tanto a las dos personas anteriores y Él, y encierra los movimientos de las dos personas. Y ahora está el amor completo. Ahora ya Dios es amor. ¿Sí se va entendiendo esto? Esto es total y absolutamente nuevo, porque esto no es algo que esté en ningún lado, en los escritos de Luisa nada más. Por eso, el San Juan nos dice, Dios es amor. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a tratar de analizar qué es ese amor, o sea, quién es ese amor. Entonces ponemos al Padre primero, la divinidad. Entonces la pregunta es, ¿el Padre será amor completo? No, el Padre da, nada más. El Hijo es el que corresponde. Y entre esos dos movimientos de dar y corresponder, eso es lo que forma el amor divino.
Y esa es la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo que encierra, engloba, amarra, vamos a decir, fija a las tres personas divinas, y ahora ya Dios es amor. Pero ese amor todavía no se puede dar, porque no hay nadie a quien darse. Ahora que ya está completo, que ya está totalizado ese amor, ahora ese amor necesita amar, pero no hay nadie. No hay nadie, absolutamente nadie. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que se decide la encarnación del Verbo, de la segunda persona de la Trinidad, para que, saliéndose de la Trinidad, ahora el amor de Dios se pueda dar a aquella criatura y esa criatura le pueda corresponder. Y ahí es cuando Dios completa su perfección. Ahí es cuando Dios ya logró lo que quería. Logró establecer una relación de amor con una criatura fuera de la Trinidad, aunque sea Él mismo. De Armida. El Espíritu Santo, dice Conchita Cabrera de Armida, el Espíritu Santo es el beso de amor del Padre a nosotros sus hijos. A Cristo primero, claro, ¿verdad? Para eso lo formó. No es algo semejante. Sería el beso del Padre al Hijo y el beso del Hijo al Padre. O sea, esa relación, esa es la que hace que proceda el Espíritu Santo. Bueno. Por eso, si leemos el Evangelio de San Juan, en el prólogo del Evangelio de San Juan, está hablando de que estaba desde siempre con Dios, ¿sí? Y el Verbo era Dios, no solo estaba con Dios, sino era Dios. Y luego sigue, si quieren lo leemos. Lo apagó. Espíritu de sacrificio. A ver, dice, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ya dijimos que la palabra, ¿cuál era? Pero, ¿cuál era la palabra? Sí, pero hágase, ¿se acuerdan? El fiat, hágase, y ese hágase es la palabra, y esa palabra es la segunda persona de la Trinidad. Entonces aquí San Juan dice, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella, o sea, la palabra, estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Luego habla de San Juan Bautista, que ahí no nos vamos. Por eso es lo que estamos tratando de ir viendo poco a poco. Cuando termina de hablar de San Juan, bueno, al final dice, Juan da testimonio de él y clama, este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás.
El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Y este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron donde él desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿quién eres tú? Juan les responde que él no es el Mesías. Y bueno, dice, al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es por quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. ¿Quién era más grande en edad? ¿Juan Bautista o Jesús? Juan Bautista. Entonces dice, él existía antes que yo. Ya está dando testimonio de la eternidad de Jesús, ¿sí? De la persona, de la eternidad de lo que es el Verbo eterno. Y luego dice, yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Si nos damos cuenta en este pequeño parrafito, dice, yo no le conocía, pero el que me envió, ¿quién lo habrá enviado? El Espíritu Santo. Acuérdense que Juan Bautista quedó santificado desde el vientre materno. Cuando María llega, primero se comunica, el Espíritu Santo le comunica tanto a Isabel como al niño, les comunica la noticia y la gracia que tiene este bebé. Isabel empieza a profetizar. Isabel de repente sabe quién es María y da testimonio de María. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Sí? Y el niño brinca de gozo en su interior, en el interior de Isabel. Quedó santificado ahí en ese momento Juan el Bautista. Y desde muy pequeño se va de su casa y se va al desierto. Y se va a vivir vida de ermitaño para prepararse para su misión. Entonces el que envía a Juan el Bautista a este desierto y a esta misión es el Espíritu Santo. Entonces por eso dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Creo que me salté el pedacito donde el Verbo se hizo carne. Dice en el mundo, la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, la cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Si se fijan, dice, se hizo carne. No dijo, tomó carne. Se hizo carne. ¿Eso qué nos está diciendo? Es Dios mismo quien Él se vuelve carne.
Él se transforma en carne para poder llevar a cabo ese plan que Dios tenía para el hombre. Y ahí entendemos esa frase que dijo. Como simple curiosidad, les voy a decir esto. Ruschini, es Antonio Ruschini creo, es uno de los más grandes mariólogos que existen en la actualidad. Había escrito cantidad de cosas sobre María y siempre despreció la obra de María Valtorta, siempre. Decía, no, visiones no. Él se basaba en todo lo que es la revelación y lo que son las reflexiones teológicas. Hasta que le insisten tanto que un día lee a María Valtorta y ese día él hace una confesión pública en los periódicos y en revistas católicas diciendo que toda su mariología es nada comparada con la María viva que encontró en María Valtorta. Y de ahí en adelante no vuelve a escribir nada de María más que basado en María Valtorta. Y hay un libro hermosísimo de él, es La Virgen María, de Ruschini, que es precioso el libro, hablando de María, pero desde la obra de María Valtorta. Y ahí es donde él dice, el amor de Dios llegó a lo indecible en su perfección al revestirse de carne. Las palabras no necesitamos grandes elucubraciones mentales. Llegó a lo indecible en su perfección, o sea, no se puede imaginar la perfección del amor de Dios cuando se convierte en carne. Ahí la Trinidad queda completa, cuando la segunda persona ya está hecha carne. ¿Sí? Ahora, ya todo lo demás, ahora ya es en la parte secundaria del amor de Dios, o sea, porque eso es dentro de Él. Ahora este amor tiene que salir, tiene que ir hacia afuera para difundirse, y se va a difundir entre todos nosotros, que somos los seres creados, a imagen y semejanza de su Hijo. A imagen y semejanza de su Hijo. Y en todos nosotros debemos tener una vida divina para poder ser iguales que su Hijo. Si no, no podríamos ser iguales. Esa vida divina sale de Dios. Nadie puede dar una vida divina si no la tiene. El único que tiene vida divina es Dios. Dios saca una vida de Él para cada uno de nosotros. Y a eso se refiere esa frase de que fuimos creados para ejercitarnos en obras buenas, creadas desde toda la eternidad. Esa vida que el Padre sacó de sí para cada uno de nosotros. ¿Sí? Y la otra frase es, al final del tiempo, cuando todos los enemigos hayan sido vencidos y el último será la muerte, Cristo someterá todo a Él y después, ya que todo haya sido sometido a Él, Él mismo se someterá al Padre para que Dios sea todo en todos. ¿Qué idea nos dan estas dos frases? Muy sencillo. Dios lo saca todo de sí para que se viva allá, esa materia prima que somos nosotros, esa materia prima que somos hostias vivas, no muertas como la hostia sacramental, que somos hostias que le pueden dar a Dios toda la capacidad de hablar, de caminar, de pensar, de ver, de desarrollar todas sus acciones. Estas hostias vivas tienen que tomar esa vida divina y llevarla a cabo, y luego injertarnos en Cristo, porque Él es el que nos está motivando y nos está permitiendo vivir en Él. Y una vez que lo hayamos hecho, cuando todos estemos en Cristo,
ahí terminará la historia y Él mismo se someterá al Padre, se pondrá en el Padre, se volverá uno con el Padre para que Dios sea uno en todos. Es como un boomerang. ¿Sí saben lo que es un boomerang? Es algo que se avienta, va, se regresa. Dios saca de sí vidas divinas para que se vivan en el tiempo, que se desarrollen en el tiempo y luego regresen a su origen, y su origen es Cristo. Todos fuimos creados en Él, para Él, en Él somos, en Él existimos, todo en Él es vida. ¿Qué quiere decir? Que estamos metidos en Cristo, que no somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Si somos parte de Cristo, si somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no somos Cristo? ¿Que mi dedo no es yo? Por supuesto que es yo. Y lo que mi dedo hace, concurre todo mi ser en esto. Mi ser, mi dedo del pie izquierdo es parte de mi cuerpo y forma parte conmigo, es unidad conmigo. Y a donde yo voy va el dedo chiquito de mi pie izquierdo. Y si yo hablo, el dedo chiquito puede decir estoy hablando. ¿Se entiende? Ahora, ya con esto podemos entender esa frase. Es vivir la vida que Dios sacó de sí y ponerla en funcionamiento. Dios quiere convivir con dioses, como nos dijo el catecismo. El Hijo de Dios se hizo hombre para volver dioses a los hombres. Esto parece como de la nueva era, de la New Age, pero la New Age no está Cristo en ningún lado. Y aquí estamos queriendo ser dioses con Dios en mí, no sin Dios. Esa es la gran diferencia. Que sois dioses. Así es. Pero esas frases las olvidamos. Y cuando oímos esto, entonces pensamos que esto es una locura, que esto es una herejía. Pero nunca hemos reparado en que nunca hemos leído el Evangelio, en que nunca hemos leído a los apóstoles, en que nunca hemos entendido el catecismo. Ese es el problema. El problema es que nuestra cultura religiosa es muy pobre. Por eso esto a veces me parece escandaloso. Entonces le dice Jesús después, dice, ¿has visto qué cosa es vivir en mi querer? Es desaparecer. Es entrar en el ámbito de la eternidad. Es penetrar en la omnividencia del Eterno, en la mente increada y tomar parte en todo por cuanto a criatura es posible y en cada acto divino. Es disfrutar aún estando en la tierra de todas las cualidades divinas. Ojo con esto, es disfrutar desde la tierra de todas las cualidades divinas. ¿Cuáles son las cualidades divinas? Pureza, la luz, ¿qué más? La belleza, la potencia, la santidad, ¿sí? Y síganle. Es disfrutar desde aquí de esa como mío. Es odiar el mal en modo divino. Es expandirse a todos sin agotarse, porque la voluntad que anima a esta criatura es divina. Es la santidad aún no conocida.
que haré conocer. Es la santidad que pondrá el último adorno y el más bello y el más refulgente de todas las demás santidades, y será corona y cumplimiento de todas ellas. Ahora, vivir unido conmigo no es desaparecer. Se ven dos seres juntos. San Pablo diciendo, ya no soy yo. Conchita Cabrera de Armida, Jesús diciéndole, el que te toca a ti, toca el Verbo. San Juan de la Cruz con la unidad, la uniformidad de voluntades, y etcétera. O sea, no es desaparecer, se ven dos seres juntos. Y quien no desaparece no puede entrar en el ámbito de la eternidad para tomar parte en todos los actos divinos. Piénsalo bien y verás la gran diferencia. Muévanse. A ver, muevan la boca. ¡Guau! Digo, esto es la locura. Perdón, pero es la locura divina.